Buenas noches. Tras el acuerdo al que llegaron esta semana PSOE, Podemos, Junta e Izquierda Unida sobre la paralización de la aplicación de la LOMCE en Aragón, las reacciones de los institutos no se han hecho esperar y retrasarán en lo posible las matriculaciones para dar más tiempo a que se suspenda la norma. Lo analizaremos con nuestros invitados y hablaremos además de la ruptura en el gobierno de Cataluña de la Federación, Convergencia y Unión. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan hoy en mesa de redacción Salvador Arenere, presidente de la DEA. Buenas noches, Salvador. Muy buenas noches. Juan Ortega, periodista del Grupo Heraldo. Juan, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y Rosa Santos, senadora del PAR. Rosa, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar hablando de ese primer tema que planteábamos en la mesa, la LOMCE, con ese acuerdo de los grupos de izquierda en Aragón, PSOE, Podemos, Junta e Izquierda Unida, que anunciaron que paralizarían la aplicación de esta norma en la comunidad autónoma en secundaria, en los institutos. Una vez se ha conocido este anuncio, los institutos ya han tomado algunas medidas, entre ellas retrasar el inicio de la matriculación que estaba previsto para el próximo día 13 para dar más tiempo a la paralización de esta aplicación. Bueno, ¿qué os parece que se tome esta iniciativa, este anuncio de los grupos de izquierda, y si es posible realmente esa paralización de una norma que es estatal, ¿no? Una norma estatal? Salvador. Pero yo creo que el tema de la educación, en primer lugar, lamentar que sea un tema que se politice en exceso, que cada gobierno que llega lanza su reforma del modelo educativo en un país en el que queda demostrado por los diferentes informes de PISA que tenemos un problema tremendo con la educación, y este tema debería ser un tema de consenso. ¿Qué quiere decir? Que los grandes partidos o las formaciones políticas que hoy hay o va a haber en el arco parlamentario deberían consensuar una reforma con calado y con continuidad para evitar que, bueno, de alguna manera se quiere tomar una decisión de este tema en una comunidad autónoma, en otra sí, en otra no, cuando es muy bien. La LOMCE ha sido promulgada por el actual gobierno, por el actual ministro de Educación. Pues no sé hasta qué punto generar y empezar a generar esta situación de que me imagino que los profesores de los institutos, los directores de los institutos no saben muy bien qué van a implantar, y hay que pensar que el inicio
alumnos se va a ir de vacaciones, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto se improvisa con algo tan serio como es con la educación, se juega con los plazos y se juega con politizar en exceso cuando debería ser todo lo contrario. La educación debería ser consensuada por las formaciones políticas con carácter de continuidad y buscando lo que debe buscar el tema, que es que los alumnos salgan con un nivel educativo adecuado para llegar a la universidad preparados para brillar y para poder obtener luego buenas calificaciones y obtener luego un puesto de empleo. Juan. Claro, es que el asunto es enrevesado, porque la LOMCE es una ley que ahora mismo ha sido promulgada por el actual gobierno, un gobierno que tiene en principio vía libre, obviamente, hasta noviembre, ¿no? Que es cuando se van a producir las elecciones generales. A mí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Salvador, de que en este país se ha hecho bandera, se ha hecho de la educación una bandera política y se han creado diversas leyes que han tenido la caducidad de los diferentes gobiernos o los turnos de lo que antiguamente serían liberales y conservadores, y ahora son el PP y el PSOE. Es decir, cuando estaba uno se tiende a aprobar un tipo de ley educativa general estatal. Cuando estaba el PSOE anteriormente era la LOCSE, ahora está la ONCE. Bien, a mí eso me parece también un error, y me parece que ha sido una de las taras de la educación nacional, a nivel nacional. Lo que pasa es que ahora, a mí lo que me llama la atención de esto es que se esté ya se entre en una especie de dinámica de prever cambios o de intuir que la LOMCE se va a tirar atrás, etcétera, antes incluso de que lleguen las generales de noviembre. Es decir, ya se está dando por amortizado a Rajoy, al gobierno del PP, y ya se está prácticamente pensando en que habrá otra ley educativa. Dicho lo cual, igual lo razonable es pensar que a partir de noviembre vamos a entrar en un nuevo ciclo político a nivel nacional, apasionante y todo lo que se quiera, pero también muy difícil de sobrellevar o incluso de prever y de analizar en el día a día, que es que ya no estaremos asistiendo seguramente a un sistema bipartidista, casi exclusivamente bipartidista, es decir, al 90% bipartidista, como ha pasado en todas las legislaturas pasadas a nivel nacional, donde podría haber sido más fácil ese consenso educativo, que tampoco
se ha producido. Pero es que igual en noviembre entramos ya en un ciclo donde hay 3 o 4 actores grandes, principales a nivel nacional, también en materia educativa. Por tanto, esto quizás sea lo que está pasando ahora con los institutos. Yo entiendo que los institutos, la preocupación tiene que ser real, porque si los directores, etcétera, están ya entrando en esta historia es porque realmente no saben muy bien qué hacer. Pero es que a lo que nos estamos enfrentando seguramente es que a partir de noviembre, si ya hasta ahora era muy difícil consensuar una ley educativa, a partir de noviembre de la marinera. Va a ser muy difícil. Se ha hecho este anuncio pensando precisamente en esas elecciones. Da la sensación que la campaña electoral de noviembre ha empezado ya. Sí, con la educación. No ha acabado, no empezaba ya con las anteriores. A ver si yo soy capaz de transmitir lo que quiero transmitir, que es un poco complejo. A ver si me ordeno y lo sé expresar bien. Yo coincido con Salvador y nosotros desde el Partido Aragonés lo hemos defendido durante toda la campaña y lo vamos a seguir defendiendo. La educación es un tema clave para la igualdad de oportunidades, el modelo de educación que queremos, clave para la competitividad del país, clave para el desarrollo personal. Por lo tanto, siempre hemos defendido la necesidad de que la educación requería un gran pacto de Estado entre la mayoría de las fuerzas políticas. Y esto lo hemos defendido siempre con convicción. Entonces, no fue el caso de esta ley. Entonces es vergonzoso y un poco vergonzante, como decía muy bien Salvador, y Juan también lo apuntaba, que en cada legislatura la normativa educativa cambie. Porque necesitamos una normativa estable pero flexible para adaptarse pues, a la globalización, a los cambios tecnológicos, en fin. Con lo cual, esto es un desastre. O sea, el sistema educativo español, el grado de abandono, de analfabetización, en fin, esperemos a ver lo que dice el próximo informe PISA. Claro, no fue el caso de esta ley. Salió con una mayoría, pero con el solo apoyo prácticamente del Partido Popular, y además con una gran polémica en cuanto dentro de los institutos y de los colegios en cuanto a las prisas en la implementación, lo cual también es un problema grave porque luego hay que desarrollarlo. Entonces, como primera idea, yo creo que la educación requiere un pacto de Estado, y en el contexto actual y viendo lo que está sucediendo, yo creo que no pasaría nada por sentarse e intentar buscar un aplazamiento para buscar grandes acuerdos. Sería una solución
solución. Dicho lo cual, no creo que una comunidad autónoma pueda disponer del contenido normativo de una ley orgánica. Y esto me parece clave porque, y preocupante, voy a intentar explicar por qué, y lo digo desde la convicción de que hay que buscar un acuerdo en materia de educación y que este es un buen momento, así de claro. El Partido Popular ha tenido una mayoría absoluta, hay unos indicadores claros de que lo que quiere la sociedad ahora por la fragmentación es buscar acuerdos de amplia base social y por lo tanto cualquier momento es bueno para intentar alcanzar acuerdos. Entonces no sería descabellado aplazar la entrada en vigor, que era escalonada según las materias de la ley, buscando una mayoría en el Parlamento Nacional, pero además una mayoría de ley orgánica, que no es una mayoría simple, pero no puede disponer una comunidad autónoma de eso. De hecho, yo es que antes de venir me he metido, porque la ley es de finales de 2013, digo, a ver dónde estaban los plazos, y efectivamente, ya sabéis que las competencias educativas parte la tiene el Estado y está transferida a la ejecución, pero la ley marcaba claramente qué cosas y en qué plazo tenían que entrar en vigor. Entonces yo tengo dudas de que se pueda quebrantar ese principio de legalidad, de que se pueda disponer de esa materia desde una autonomía a través de un pacto autonómico, y eso nos llevaría al grave problema de qué pasa con los chavales que ingresan en esto que no se va a saber qué es, si realmente su título sería válido o no. Y esto es lo que a mí me preocupa. Oye, ¿vas a gobernar? Gobierna y respeta las leyes. Si no te gustan, cámbialas. Que es lo que yo creo que debe hacerse. Y fijaros, yo no dudo de la buena intención de los planteamientos que se están haciendo, os lo digo de verdad. En temas de desahucios, no dudo para nada. Es más, comparto que hay que poner solución a estos problemas tan graves, y en educación también lo he dicho. Pero claro, el propio Santi Esteve el otro día, cuando salía de hablar con Ángel Doblado y con Manuel Bellido, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia y con el juez decano, decía, claro, hay un problema de legalidad, entonces podemos llegar hasta aquí. Es decir, los planteamientos
planteamientos que se hacían en campaña están virando en función de la necesidad de respetar el principio de legalidad, que es la base de la democracia. Entonces, a mí este tema me preocupa. Creo que habría que buscar un gran acuerdo, pero tengo dudas de que se pueda, desde un pacto autonómico, demorar la vigencia de la ley. Luego De que verdad. algunas comunidades autónomas sí que la están aplicando, otras, como por ejemplo Cataluña, no. Entonces, crea eso, no crea un poco de desigualdad entre comunidades, entre los estudios de cada comunidad en los Es que habría que decir, caramba, primero que es una ley de rango nacional, entonces luego Orgánica. 17 comunidades autónomas, ya decirá cuántas la quieren, pero es que es ridículo. Yo creo que no tiene sentido esto, ¿no? Lo que está sugiriendo Rosa tiene más sentido, ¿no? Oye, vale, la voluntad política del futuro será X, pero bueno, no interrumpamos los procesos, no generemos inquietud, porque imagínate a nivel de los colegios, los institutos, los alumnos, los padres, Es todo que el no mundo veo más que dos soluciones. O tiene se tiempo. busca un gran acuerdo a nivel nacional para, en vistas de que estamos en vísperas de unas elecciones generales, poner un poco de orden en este caos educativo que todos asumimos y todo el mundo en campaña lo dice, pero luego no se aplica. Entonces decir, oye, vamos a ver, se va a poner en vigor precipitadamente, vamos a parar los tiempos, no pasa nada, se analiza la ley. Bueno, esa es una solución. Y la otra es, la ley entra en marcha y por los canales procedimentales oportunos, que es cambiar la ley en el Parlamento Nacional, porque es una ley orgánica. Cuando estemos, si es que estamos en el gobierno, si es que tenemos mayoría, la cambiamos. Esto ha sido producto de los programas que se han llevado muchas formaciones políticas de manera bastante improvisada, no concreta, y en esos programas se han llevado política autonómica, política municipal y política nacional. Y yo creo que ahí nace todo lo que está pasando, que no se ha concretado, porque y ahora viene que hay promesas o proyectos que ya van y que se quieren ya desarrollar de forma precipitada cuando la competencia está donde está, ¿no? Rosa hablaba de un pacto por la educación ahora para ver o buscar soluciones a lo que está pasando. ¿Crees que eso es factible ahora mismo? Es que yo ahora lo que tengo la sensación es de que ese pacto por la educación, ¿entre quiénes? Entre los actuales actores políticos a nivel nacional, entre los legítimos, completamente legítimos, pero hasta la fecha
representantes de los ciudadanos, es decir, los 350 diputados, y en el caso del Senado lo mismo, pero sobre todo hablando del Congreso, los 350 diputados, yo ahora tengo claro, y creo que todos aquí tenemos claro, que España vive otra realidad, vive una realidad diferente en la que buena parte de la gente sí que puede verse representada por el actual mapa político, pero otra no, y lo veremos en noviembre. Entonces, en ese sentido, un consenso entre las actuales fuerzas tendría la caducidad que tendría, es decir, llegaremos no podemos sentar, que no se pueden sentar en una mesa, estén representados o no en el Parlamento Nacional todos los partidos políticos, los que tenemos presencia ahora y los que no. Y los que no tienen, pues sí que los que no tienen en grado de qué y en qué proporción. En una mesa se puede sentar quien quiera. Luego, cosa distinta es cómo se procedimentalice o cómo se instrumentalice para llevarlo a una norma, que eso es sencillísimo. Pero de verdad, lo que no puede ser esto, porque el pagano siempre es el ciudadano. Totalmente. Siempre es el ciudadano. Entonces, claro, estos chavales, que ¿ahora qué pasa? ¿Qué solución le damos? Claro, es que esto no puede ser. No, desde el principio de respetar las normas, evidentemente habría que aplicar la ley y esperar a noviembre. Es cierto que en noviembre podemos estar ante un panorama de cambio o al menos de surgimiento de dos fuerzas muy importantes, y ya veremos a ver en qué proporción crece cada una, en qué proporción disminuyen los escaños de las dos actuales que son las predominantes, de PP y PSOE, y ahora vamos a ver qué solución de gobierno tiene eso, que no es nada fácil. Es el tema, es que no sé por qué se anticipa. Primero, esperemos a noviembre. Segundo, la normativa no la tienes en el marco autonómico. Pues, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estaremos pendientes de todas la actualidad en este tema. Vamos a cambiar ahora de asunto. Nos vamos a Cataluña, porque aumenta la crisis en el gobierno catalán con la ruptura de la relación entre Convergencia y Unión, después de que tres diputados de Unión hayan abandonado el gobierno de Artur Mas. Bueno, como veis, estos cambios en Cataluña, esta crisis en el gobierno de Mas. Salvador. Pero yo creo que Artur Mas lleva haciendo equilibrios en el alambre desde hace tiempo, confundiendo a propios y a extraños. Probablemente en Cataluña pues un cierto desencanto, y lógicamente el socio de gobierno, Unión, pues ha llegado
momento que tenían que tomar una decisión y una postura. Sí, que es cierto que el voto del sí ha sido con una escasa diferencia, pero bueno, lo que está claramente vaticinando se ve en la votación de, de Unión, se vio también en la cosa esa que yo me resisto a llamarle referéndum, tal, eso que duró una semana con listas, censos, no se sabe muy bien y tal, que aún así salió un 30 y tantos por ciento a favor. La irrupción de nuevas formaciones políticas que vaticinan un panorama político distinto, con lo cual, bueno, pues lo que piensan los ciudadanos tal vez está muy alejado de lo que piensa Artur Mas en Cataluña. Y eso pues está produciendo una agonía del actual gobierno y al mismo tiempo pues un desajuste en la vida política, económica y social de Cataluña, que viene a entroncar con el momento que se vive a nivel nacional, pues nada agradable, ¿no? Pero bueno, también va a haber elecciones en Cataluña pronto, si se confirman las fechas que se, y tal vez a partir de ese despeje el panorama político en Cataluña, que creo que va a ser muy bueno para todos, porque se despeje. En septiembre está prevista, bueno, previsiblemente esas elecciones plebiscitarias, ¿no? Bueno, la verdad es que a ver, no es por... Yo es algo que me imaginaba que iba a pasar. De hecho, me extraña que haya tardado tanto en ocurrir, ¿no? La ruptura entre C y U, ¿no? Entre Convergencia y Unión. Yo creo que, bueno, no es la primera que ocurre, es decir, habría, y por otras causas y por otros motivos, pero habría que remontarse a muchos años atrás, pero por ejemplo en el caso de Navarra no tiene nada que ver, pero bueno, está UPN y CDN acabaron siendo partidos diferentes, ¿no? El caso del País Vasco con PNV y Eusko Alkartasuna, aunque supuestamente había diferencias ideológicas de fondo y Eusko Alkartasuna es teóricamente una fuerza de izquierda que se ha acabado integrando en H. Bildu. Eusko Alkartasuna, al fin y al cabo, lo que fue en su día fue una escisión del PNV, y algunos pensamos que por una mera cuestión de poder, ¿no? En el caso catalán, lo cierto es que parecía que fuera como un chicle esta organización política. Yo creo que tenía mucho que ver, que estaba muy relacionada con todos los ámbitos de poder. El poder siempre une, el poder, en fin, pues es evidentemente garantía de muchas cosas, y en ese sentido pues CIU permanecía unida, aunque tuvo
escuchaba a Artur Mas, a Francesc Homs, etcétera, y escuchaba a Duran y Lleida, y bueno, pues no tenía nada que ver, ¿no? Al final, bueno, pues parece ser que se va a romper una organización histórica a nivel nacional, a nivel español. Ellos consideran nacional otra cosa. Lo cierto es que primero no sorprende y segundo, sí que esto es la antesala de una enorme crisis dentro de la democracia cristiana catalana, porque cuando se presentan a las siguientes elecciones habrá que ver. Es cierto que el PP está atravesando un malísimo momento en Cataluña, que Ciudadanos ha crecido, pero tampoco termina de ser una alternativa, seguramente ahora mismo, unas catalanas, a lo que sería el eje de izquierdas. Pero bueno, habrá que ver esto desde luego, esta anunciada ruptura a nivel electoral no creo que les haga sumar votos, ¿no? Es decir, que de cara a unas elecciones, tanto a CDC como a Unió, bueno, pues en una medida unos y otros pueden pagar un poco esta decisión. Rosa, por su análisis. Cojo una de las últimas reflexiones que acaba de hacer Juan. El mapa de la socialdemocracia en Cataluña se va a hacer verdaderamente complicado a partir de ahora, a partir de este momento. No sé, ya se ha escenificado, yo allí en el Senado he tenido oportunidad de visualizarlo, ¿no? Cierto distanciamiento entre Convergencia y Unió desde que surgió el tema, desde que el tema del nacionalismo se ha ido haciendo a lo largo de estos 4 años cada vez más profundo. Se han visualizado en varias ocasiones posiciones distintas de Convergencia y Unión, tanto en la votación de mociones como de normas, e incluso el distanciamiento personal entre los propios senadores. Imagino que también en el Congreso. Luego, esto era la crónica casi de una muerte anunciada que ha tardado en llegar, como tú decías, seguramente por esas habilidades que tiene Durán de amagar que voy, que vengo, que voy, pero efectivamente el perfil de votante ya de Convergencia no es secesionista, porque al final es la burguesía catalana, nunca ha sido secesionista. Pues el de Unió mucho menos, porque Unió se sitúa más en el entorno de la socialdemocracia, de la democracia cristiana, perdón, que de la socialdemocracia. Entonces ya ha habido ahí ese distanciamiento. Yo lo que creo es que este tema se le ha ido de las manos a Artur Mas, por concretar. De verdad creo que se le ha ido de las manos. Cada vez que ha planteado una consulta, dejando al margen el referéndum, las
elecciones perdieron un montón de representación. Si se leen las elecciones municipales en clave nacional, también han vuelto a perder representación y por lo tanto nada hace pensar que vayan a ganar representación en las próximas elecciones plebiscitarias como él quiere. Ahora se ha inventado esta especie de alianza independentista que nos lleva a la que eso sí que es quebrar el principio de legalidad. Eso es anunciar una nación de motu propio y entonces yo no sé dónde van a ir. Creo que las urnas se van a encargar de parar esta aventura que no tiene fin, que no tiene fin. En cierta medida yo creo que es ponerle un poco una autopista o una alfombra roja a Ciudadanos más, ¿no? En Cataluña. ¿O qué? Yo creo que, de hecho lo comentaba antes fuera, yo veo muy complicado el escenario de uno solo, es que solos ya tenían una representatividad muy escasa dentro de la coalición y me refiero en términos de votantes. Y es verdad que el perfil de votante no es el mismo, pero sí que puede ser que esto haga que crezca Ciudadanos en Cataluña. Habría que añadir ahí que parte de Convergencia suscribe las tesis de los independentistas de o de los de Unión. de la Unión. Claro, es que Ya llevaban muchos la años, fragmentación que esa puede haber coalición llevaba muchos años. Pero yo creo junta. que con lo que decía Rosa, hay una cosa que me hace dudar. Yo creo que sí que es cierto. O sea, yo me pregunto hasta qué punto. Yo creo que es verdad que el independentismo catalán, así como el vasco, yo creo que es una cosa que algunos lo tenemos más claro. En el caso del catalán, desde luego no era tanto, porque Esquerra en los últimos 20 años tenía un 5% escaso y luego lo demás era residual y CiU era otra cosa. Y ahora de repente pues ha crecido eso un montón. Las últimas manifestaciones en la calle yo creo que son dignas de tener en cuenta, es decir, no son 4, ni 40, ni 400, son muchos más. Y yo lo que sí que creo es que si los cargos, los diferentes portavoces en el gobierno catalán, en Madrid, etcétera, de Convergencia, van todos en la misma dirección, a mí me cuesta pensar que las bases de este partido de CDC, de Convergencia, estén por otra cosa. Y por lo tanto, los votantes ya han tenido varias ocasiones para pronunciarse. La primera fue la que le hizo revalidar el gobierno al propio Mas, donde es verdad que creció Esquerra, pero a CiU tampoco le fue mal. Un montón de diputados. Pero en beneficio de Esquerra. Pero las expectativas de Convergencia y Unión cuando anticipa elecciones era que iban a sacar, después de aquella famosa diada, que iban a sacar mayoría absoluta. Esas eran sus expectativas.
La verdad es que yo creo que Artur Mas al final les ha unido, porque han tardado tanto tiempo Convergencia y Unión a separarse por los casos de corrupción que tenían antes. ¿Por qué todavía Convergencia está ahí como no sé qué, y con Artur Mas no sé qué? Por los casos de corrupción y no sé qué. Esas son las razones de verdad. ¿Por qué quisieron anticipar las elecciones con una expectativa de mayoría absoluta? Porque tenían esas expectativas después de la diada y nunca pensaron que iba a crecer mucho más de Esquerra que ellos y convertir aquello en una situación república bananera por los casos de corrupción. O sea, la corrupción en Cataluña claramente hace que pueda tener, que no tiene sentido, muchas de las cosas inexplicables que han sucedido. Bueno, pues yo pienso, para terminar, esta aventura nacionalista de Mas es como el tema de la devolución de los bienes, que ya vale, ya me perdonaréis que acabe con una reivindicación, pero es que es verdad. O sea, es un persistente deseo de incumplir la norma y de hacer lo que le da la gana. De paso, déjame que termine diciendo que a